10 años después de abandonar a su esposa para perseguir sus ambiciones profesionales, un director ejecutivo multimillonario la ve en el centro comercial con un niño pequeño y se queda paralizado de la sorpresa cuando se da cuenta de a quién le recuerda la cara del niño. Antes de comenzar con esta historia, déjanos saber en los comentarios desde donde la estás viendo. Disfruta la historia. Ethan Graves odiaba ir de compras. Era un mal necesario, una obligación ocasional, pero ese día le parecía especialmente inútil. Podría haber enviado a un asistente, pero su equipo de relaciones públicas había insistido en que presentarse en persona y elegir algunos regalos para la gala benéfica de la empresa lo haría parecer más cercano. Un hombre del pueblo, decían. Y allí estaba él, de pie en medio de unos grandes almacenes de lujo, mirando una colección de relojes demasiado cara, cuando su atención se desvió del mostrador de cristal y se dirigió al centro comercial abierto. Fue entonces cuando la vio. Claire estaba parada cerca de las escaleras mecánicas, sosteniendo una bolsa de compras en una mano y tratando de alcanzar algo con la otra. Un niño, un chico, la agarró de los dedos con una familiaridad que retorció algo en lo más profundo del pecho de Ethan. Debería haberse alejado. No había motivo para quedarse, no había motivo para dejar que se le acercara sigilosamente de esa manera. Pero no podía apartar la mirada. El niño se volvió hacia Claire, riéndose de algo que ella había dicho, y fue entonces cuando Ethan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El niño se parecía a él. No en lo más mínimo. No de la forma en que la gente a veces imagina semejanzas donde no las había. Este chico tenía la misma mandíbula pronunciada que tenía a esa edad, los mismos ojos hundidos, incluso la forma en que arrugaba la nariz cuando sonreía, todo le resultaba dolorosamente familiar. Ethan se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El pulso le martilleaba en los oídos. ¿Podría serlo realmente? No. Imposible. Claire se lo habría dicho, ¿no? Ella miró por encima del hombro, ajena a su presencia, y él juró haber visto algo diferente en su expresión. Más suave, más ligera. La versión de ella que no había visto en más de una década. 10 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que la había dejado. Desde que él había elegido el trabajo en lugar del amor, la ambición en lugar del matrimonio. Se había dicho a sí mismo que ella estaría mejor sin él, que su incesante búsqueda del éxito solo la hundiría. Nunca se había preguntado qué le había costado esa decisión. Pero ahora, al verla con ese chico, su chico, se preguntó si había echado de menos a algo más que a la mujer que una vez amó. Antes de que pudiera pensarlo mejor, sus pies se pusieron en movimiento. Salió de la tienda, abriéndose paso entre los grupos de compradores, con la mirada fija en ellos. Lo siguió a cierta distancia, casi esperando que Claire se diera la vuelta y lo atrapara, para llamarlo la atención por el cobarde egoísta que había sido. Pero no lo hizo. Estaba demasiado preocupada por el niño, caminando a su lado mientras se dirigían al patio de comidas. Ethan no podía dejar de mirarlo. El chico hablaba animadamente, gesticulando con las manos mientras hablaba. Claire asintió, sonriendo, escuchando como siempre lo había hecho, con atención, profundamente, como si nada más en el mundo importara en ese momento. El chico la agarró de la manga y tiró suavemente. «Mamá, ¿puedo darte uno de esos pretzels?» «Mamá». Ethan se quedó sin aliento. La confirmación provocó otra oleada de incredulidad en él. No tenía sentido. Claire no estaba embarazada cuando él se fue. Si ese niño fuera suyo, ella tendría 2 o 3 meses de embarazo, como mucho. Pero él lo habría sabido, ¿no? A menos que ella se hubiera enterado después de que él se fuera. A menos que hubiera decidido no decírselo nunca. Sus manos se apretaron a los costados. ¿Realmente le había ocultado algo tan monumental durante 10 años? Apenas se dio cuenta cuando se detuvieron cerca de un puesto de pretzels. Claire sacó su billetera mientras el chico señalaba algo en el menú. La mente de Ethan trabajaba a toda velocidad y las preguntas se acumulaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si estaba sacando conclusiones precipitadas, viendo lo que quería ver en lugar de la verdad? ¿Pero y si tenía razón? Si ese chico era su hijo, entonces Claire le había robado una década. Una década que nunca podría recuperar. Ethan respiró hondo para tranquilizarse y se obligó a avanzar,
acortando la distancia que los separaba antes de que le fallara el coraje. Claire se puso rígida al instante. Lo vio en la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de la billetera, en la forma en que sus hombros se cuadraron como si se estuviera preparando para el impacto. Lentamente, ella se giró, su mirada se fijó en la de él. Por primera vez en 10 años, vio a la mujer de la que se había alejado. Y por primera vez, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, nunca la había dejado ir. Su expresión era indescifrable, pero no había forma de confundir el destello de reconocimiento. La breve apertura de sus ojos antes de que se recompusiese. Ethan. El nombre que ella pronunció le provocó una sacudida, familiar y extraña a la vez. El niño levantó la vista de su elección de pretzel y siguió la mirada de su madre. Inclinó la cabeza y la curiosidad se reflejó en sus rasgos mientras observaba a Ethan. Y en ese momento, Ethan lo supo. Lo supo en sus entrañas. En sus huesos. En la forma en que los ojos del niño, sus ojos, lo miraban fijamente, sin saberlo, mirando a un extraño que se suponía que era algo más. Un padre. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera hacer una sola pregunta, la mano de Claire se movió, instintivamente protectora, y se posó sobre el hombro del chico mientras ella daba un paso atrás. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Ethan tragó saliva. No lo sabía, dijo con voz ronca. Claire, no lo sabía. Apretó la mandíbula. No aquí. Miró al chico, a su chico, y luego a Ethan, con una mirada más fría ahora. Si tienes algo que decir, murmuró, dilo cuando él no esté cerca. Ethan dudó. Todo su mundo acababa de cambiar y ella quería que esperara. Pero entonces el chico volvió a tirar de su manga. Mamá, ¿quién es esa persona? Claire dudó un segundo antes de forzar una sonrisa. Solo una vieja amiga, cariño. Ethan sintió las palabras como una bofetada. Un viejo amigo. Eso era todo lo que era ahora. Pero no por mucho tiempo. Mientras Claire se llevaba al chico, Ethan los observó mientras se alejaban, sin que la duda le nublara la mente. Fuera lo que fuese lo que había pasado, lo que fuese lo que ella ocultaba, él lo iba a descubrir. Y esta vez no iba a irse. Ethan estaba sentado en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El aparcamiento del centro comercial bullía de vida a su alrededor. Familias cargando bolsas de la compra en los maleteros, parejas caminando de la mano, niños riendo mientras corrían delante de sus padres. Momentos normales. El tipo de momentos para los que nunca había tenido tiempo. Su reflejo en el espejo retrovisor parecía tan conmocionado como él se sentía. Había pasado años creyendo que su pasado con Claire era solo eso, el pasado. Un capítulo cerrado, una ruptura limpia. Pero ahora, al contemplar la huella de su rostro en su memoria y al chico a su lado, el peso de todo aquello le aplastaba. Él se había marchado. Él había sido el que se había ido. Y ahora, 10 años después, estaba considerando la posibilidad de haber abandonado algo más que el matrimonio. Sus pensamientos lo empujaron hacia atrás, a la noche en que todo se desmoronó. Había estado lloviendo. No había sido una tormenta dramática, ni relámpagos ni truenos. Solo una lluvia constante e incesante que igualaba la pesadez que había entre ellos. Claire estaba parada en la puerta de su pequeño apartamento, con los brazos cruzados y los ojos rojos pero secos. Ya había dejado de llorar. ¿De verdad estás haciendo esto?, había dicho ella. No era una pregunta, solo resignación. Ethan había querido decirle que no tenía elección, que su carrera estaba despegando, que esta oportunidad era única en la vida. Que sus constantes peleas por sus largas horas de trabajo y sus promesas vacías no iban a terminar a menos que él lo hiciera. A menos que construyera algo lo suficientemente grande como para justificar todos los sacrificios. En cambio, había dicho, mereces algo mejor. Y se había alejado, convencido de que era lo correcto. Ahora, una década después, vio ese momento como lo que realmente fue, una excusa. La salida de un cobarde. Y si Claire hubiera estado embarazada en ese momento, si hubiera llevado esa carga sola, si hubiera criado a ese niño sin él, Ethan exhaló bruscamente y tomó su teléfono. Su asistente respondió al segundo timbre. Sí,
señor Graves. Necesito información, dijo Ethan, con voz más firme de lo que sentía. Sobre Claire Reynolds. Todo lo que puedas encontrar. Hubo una pequeña pausa. ¿Puedo preguntar? Simplemente hazlo. Él terminó la llamada antes de que ella pudiera preguntar más. La espera fue una agonía. Cada escenario se desarrollaba en su cabeza, cada uno peor que el anterior. ¿Había tenido problemas? ¿Había necesitado ayuda y había sido demasiado orgullosa para pedirla? ¿Lo odiaba ahora? Una hora después, su teléfono se iluminó con un mensaje. Claire Reynolds. 38 años. Actualmente trabaja como profesora de literatura en la Academia Hawthorne. Nunca se volvió a casar. Nunca se volvió a casar. Ethan miró fijamente las palabras, intentando encontrarle sentido. Había asumido que ella había seguido adelante, construido una nueva vida, encontrado a alguien que la tratara mejor que él. Pero no fue así. Ella había estado criando a ese niño, Oliver, recordó que lo había llamado, sola. ¿O no? Ethan siguió desplazándose. No había menciones a una pareja de mucho tiempo, ni compromisos ni relaciones mencionadas. Solo ella y su hijo. No tenía sentido. Si Oliver era suyo, ¿por qué nunca se lo había dicho? ¿Realmente le había guardado tanto rencor que lo había borrado por completo? ¿O había algo más? A la mañana siguiente, Ethan estaba afuera de la Academia Hawthorne, observando a los estudiantes entrar por la entrada cerrada. Se había dicho a sí mismo que era una imprudencia, que presentarse sin avisar no ayudaría en nada, pero no podía ignorar las preguntas que lo atormentaban. Y entonces, allí estaba ella. Claire cruzó el patio de la escuela, con una pila de libros bajo el brazo, su expresión tranquila, serena, exactamente como la recordaba. Pero ahora había algo más, algo que nunca había notado antes. Una confianza tranquila. Una especie de paz. Ella parecía feliz. Un dolor diferente lo atravesó. No eran celos ni amargura, solo la comprensión de que ella había encontrado una manera de estar completa sin él. Por un segundo, dudó. ¿Realmente estaba a punto de abrir viejas heridas solo por su propia culpa? ¿Conocer la verdad cambiaría algo? Entonces pensó en el rostro de Oliver. No. Necesitaba respuestas. Dio un paso adelante y esperó hasta que ella lo notara. En el momento en que lo hizo, todo su cuerpo se tensó. Tienes que parar, dijo antes de que él pudiera hablar. Ethan frunció el ceño. Solo quiero hablar. No hay nada de qué hablar, dijo, ajustando la sujeción de sus libros. Sea lo que sea cual sea la curiosidad que de repente tengas, es demasiado tarde, Ethan. La ira en su voz era mesurada, controlada. No era amargura, sino determinación. Pero Ethan nunca había sido bueno en aceptar la determinación. ¿Es mío? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Claire inhaló bruscamente y cerró los ojos por un breve instante antes de abrirlos de nuevo. No tienes derecho a preguntar eso. Sí, lo sé, respondió él. Merezco saberlo. Ella negó con la cabeza y una triste sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Crees que esto es lo que te mereces? El despido le dolió más de lo que quería admitir. Nunca me lo dijiste, dijo en voz más baja. Claire dejó escapar un suspiro y cambió de postura. ¿Habría cambiado algo? Ethan abrió la boca, pero la respuesta se le quedó atascada en la garganta. ¿Lo habría hecho? ¿Habría dejado todo y regresado? ¿O habría justificado irse de todos modos, convenciéndose de que estaba haciendo lo mejor para ellos? Claire vio la vacilación en su rostro y asintió. Exactamente. Ethan se pasó una mano por el pelo, la frustración bullía bajo su piel. Solo quiero la verdad, Claire. Me debes eso. Claire inclinó la cabeza y lo observó. ¿Lo hago? Se hizo el silencio entre ellos. Finalmente, ella suspiró. ¿Quieres saber la verdad, Ethan? Bien. Te la daré. Ethan se preparó, cada músculo de su cuerpo tenso. Pero lo que ella dijo a continuación no era lo que él esperaba. Oliver ya tenía un padre. El mundo pareció tambalearse.
La mirada de Claire era firme. Un padre de verdad. Uno que ha estado allí todos los días, que lo ha arropado por la noche, que lo ha amado sin cuestionarlo. A Ethan se le retorció el estómago. Ella dio un paso más cerca y su voz se volvió más suave. Y ese hombre no eres tú. Quería discutir, exigir una explicación, pero tenía la garganta seca y los pensamientos enredados. Había venido en busca de respuestas, pero había encontrado una verdad para la que no estaba preparado. Ethan se quedó paralizado fuera de las puertas de la escuela. Las palabras de Claire todavía resonaban en sus oídos. Oliver ya tenía un padre. El peso de su situación lo oprimía y le dificultaba respirar. Se había preparado para la ira, para las acusaciones, tal vez incluso para una fría indiferencia. Pero no había esperado esto, un desdén total, como si no fuera más que una nota a pie de página en una historia que había seguido perfectamente bien sin él. Y tal vez lo fuera. Pero no podía marcharse. No otra vez. Cuando llegó a su oficina, su mente estaba dando vueltas. Apenas se dio cuenta de que su asistente lo mantenía informado sobre reuniones y correos electrónicos. Su habitual concentración se redujo a una neblina de pensamientos distraídos. La verdad era simple. Tenía que saberlo. Claire podía odiarlo todo lo que quisiera, podía resentirlo por irse, pero no podía borrarlo de la vida de Oliver si realmente era su hijo. Unos cuantos clics y él tenía su dirección. La casa estaba en un tranquilo barrio suburbano. Nada llamativo, nada extravagante, justo el tipo de lugar en el que viviría una maestra que estuviera criando sola a un niño. No encajaba con la Claire que recordaba, la mujer que una vez soñó con viajar por el mundo, con aventuras y espontaneidad. Pero quizá ella había cambiado. Quizá había encontrado algo más estable. Ni siquiera se dio cuenta de que había conducido hasta allí hasta que estuvo de pie en el porche de su casa. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Claire, de pie en el umbral, entrecerró los ojos en cuanto lo vio. «¿Estás bromeando?» Ethan tragó saliva con fuerza. «Tenemos que hablar». Claire exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. «No, no lo somos». Ella se movió para cerrar la puerta, pero Ethan la atrapó con la palma de la mano. No con fuerza, solo lo suficiente para mantenerla abierta. «Claire, por favor». Por un momento, dudó, como si decidiera si debía azotarle la cara de todos modos. En cambio, salió, cerró la puerta detrás de ella y cruzó los brazos sobre el pecho. «No puedes hacer esto», dijo en voz baja, controlada. «No puedes aparecer después de una década y empezar a exigir respuestas como si te debieran algo». Ethan apretó la mandíbula. «Solo quiero saber la verdad». «Tú ya sabes la verdad». Claire se enojó. «Te lo dije. Oliver tiene un padre. No biológicamente». Ethan replicó. Claire se burló. «Oh, ¿y ahora eso te importa?» Se pasó una mano por el pelo, la frustración lo quemaba. «Claire, ni siquiera me diste la oportunidad de estar ahí para él». Sus ojos brillaron. «No necesitabas una oportunidad, Ethan. Tomaste tu decisión y te alejaste. Y tuve que hacer las paces con eso». Ethan sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Si yo lo hubiera sabido, pero tú no». Claire intervino, «porque nunca miraste atrás. Te fuiste y aprendí a vivir con eso». ¿Y Oliver? Tiene a alguien que ha estado allí todos los días de su vida. Alguien que lo ama, que realmente aparece». Ethan se estremeció. «¿Te refieres a un tipo por el que me reemplazaste?» Claire soltó una risa amarga. «De verdad que no lo entiendes, ¿verdad?» Dio un paso más cerca, su voz ahora más suave, pero no menos aguda. «Ser padre no es solo una cuestión de biología, Ethan. Se trata de estar ahí. Se trata de secar las lágrimas, ayudar con la tarea, quedarse despierto toda la noche cuando tienen fiebre. Se trata de estar presente incluso cuando es difícil, incluso cuando es inconveniente». Sus palabras fueron como golpes, cada uno más profundo que el anterior. «¿Y crees que yo no lo habría hecho?» Ella sostuvo su mirada, algo ilegible en su expresión. «Creo que no lo hiciste». El silencio se prolongó entre ellos. Ethan tragó el nudo que tenía en la garganta.
Quiero una prueba de ADN. Claire parpadeó y soltó una risa breve y sin humor. Vaya. En eso estamos ahora. Merezco saberlo. Claire sacudió la cabeza, con una especie de sonrisa triste tirando de sus labios. ¿Y qué pasa cuando lo sabes? ¿Qué? ¿Crees que simplemente vas a aparecer y arreglar todo? ¿Que puedes deshacer 10 años de ausencia con una sola prueba? Ethan dudó. No había pensado tan a largo plazo. Todo lo que sabía era que no podía alejarse de esto sin estar seguro. Claire suspiró, frotándose las sienes. No lo entiendes. Una prueba de ADN no cambiará nada. Oliver ya tiene un padre. Y no eres tú. La contundencia de sus palabras provocó en él una nueva oleada de dolor. Ethan la miró fijamente, buscando algo, cualquier cosa, que le dijera que estaba equivocada. Pero lo único que vio fue certeza. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo de demostrarlo?, preguntó. Claire apretó la mandíbula. Y por primera vez, ella parecía insegura. Era pequeño, apenas visible. Pero Ethan lo captó. Un atisbo de vacilación, una grieta en su determinación, y eso fue suficiente. No voy a dejar esto así, Claire. Dijo con voz firme. Necesito saberlo. Y si estás tan segura de que no cambia nada, entonces demuéstralo. Claire respiró lentamente, flexionando los dedos a los costados. Luego, finalmente, habló. Bien. El corazón de Ethan latía con fuerza. Pero debes tener cuidado con lo que deseas, añadió Claire en voz baja. Porque a veces la verdad no es lo que uno cree. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta, entró y cerró la puerta. Ethan se quedó allí mucho tiempo, mirando la puerta cerrada, con la mente acelerada. Por primera vez desde que había visto a Oliver, sintió una pizca de duda. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si la verdad lo cambiaba todo? Ethan miró el informe de ADN que tenía en las manos, con la vista borrosa. Su equipo legal se lo había entregado esa mañana con la misma eficiencia despreocupada de siempre, esperando que lo mirara, procesara los resultados y siguiera adelante. Pero no pudo hacerlo porque el resultado no era el que esperaba. Oliver no era su hijo. Las palabras de la página le gritaban, una confirmación clínica e innegable de que el chico que había sacudido todo su mundo no estaba conectado con él, no de la manera que él creía. Ethan exhaló bruscamente, frotándose la cara con una mano. Esto no tenía sentido. No era posible. Había visto el rostro de Oliver, había sentido la conexión. Y Claire nunca lo había confirmado abiertamente, pero tampoco lo había negado. A menos que hubiera querido que él lo creyera. Esos pensamientos provocaron una nueva oleada de ira que lo atravesó. Ella lo había dejado seguir ese camino, lo había dejado creer que había abandonado a un hijo que nunca tuvo. Ethan cogió las llaves y se dirigió a la puerta, sin apenas oír a su asistente llamarlo. No se detuvo. Necesitaba respuestas. Cuando llegó a la casa de Claire, ya no pensaba en ser cortés. No pensaba en nada más que en la necesidad imperiosa y apremiante de comprender. Claire respondió al segundo golpe, luciendo como si lo hubiera estado esperando. Ethan no esperó a que le dijeran cosas amables. Le tendió el informe de ADN con la mandíbula apretada. Me mentiste. Claire suspiró, miró el papel pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. Nunca te mentí. Me dejaste creer que era mío. Su voz ahora era más baja, más áspera. Me dejaste pensar que había abandonado a mi propio hijo. Claire se cruzó de brazos con expresión indescifrable. Te dejé pensar lo que querías pensar. Ethan soltó una risa aguda y sin humor. Es lo mismo. Por primera vez desde que había aparecido, la mirada de Claire se suavizó, solo un poco. No, no lo es. Ethan exhaló, tratando de calmarse. Entonces dime la verdad. Claire dudó un momento y miró hacia la casa, donde probablemente se encontraba Oliver, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba afuera. Luego salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. Tienes razón, dijo en voz baja. Oliver no es tu hijo. Ethan apretó los puños. ¿Entonces de quién es?
Claire lo miró a los ojos, con algo crudo y pesado en su expresión. De Ryan. El suelo bajo los pies de Ethan pareció moverse. Ryan. Su hermano gemelo. Su mente daba vueltas, tratando de ponerse al día. Pero Claire siguió adelante, con voz firme, inquebrantable. Ryan lo crió. ¿Solo? Nunca te lo dijo porque sabía que ustedes dos no eran exactamente iguales. Hablando. Tragó saliva y sus ojos brillaron con algo parecido al arrepentimiento. Y luego, hace 2 años, él murió. Accidente de coche. Fue repentino. No había nadie más. Así que acogí a Oliver. Ethan sentía que no podía respirar. Ryan tenía un hijo. Ryan había criado a un hijo, su propio sobrino, y nunca se lo había dicho. Y ahora se había ido. La revelación fue como un golpe en el pecho que lo hizo desaparecer por completo. Claire lo observó con atención, como si esperara a que todo se asimilara. Tú. Deberías habérmelo dicho. Ethan dijo, su voz ahora más tranquila, áspera en algunos aspectos. Claire exhaló. ¿Por qué? Ethan parpadeó. ¿Por qué lo haría?, preguntó con expresión indescifrable. No hablaste con Ryan durante años, Ethan. Lo dejaste de la misma manera que me dejaste a mí. Y cuando murió, yo tenía un niño pequeño afligido que ya había perdido a uno de sus padres. No estaba dispuesto a presentarlo a un extraño que ya había demostrado que no estaba dispuesto a quedarse con la familia. Ethan se estremeció. Pero no había terminado. ¿Quieres saber por qué no te lo dije? Su voz era tranquila, pero cortante. Porque no estaba segura de que te importara. Algo en el pecho de Ethan se retorció violentamente. Eso no es justo. La expresión de Claire no cambió. ¿No es así? Ethan abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Porque la verdad era que ella tenía todos los motivos para dudar de él. Él y Ryan habían sido cercanos en el pasado, inseparables, incluso. Pero las cosas cambiaron. El éxito había consumido a Ethan, había convertido cada conversación en una discusión, cada visita en un recordatorio de lo diferentes que se habían vuelto. Al final, simplemente, habían dejado de hablarse. Ethan se había dicho a sí mismo que así era como funcionaba la vida. La gente se dejaba llevar. Hermanos o no, Ryan había elegido su vida y él había elegido la suya. Pero ahora, de pie allí, sabiendo que Ryan había muerto sin que él supiera siquiera que tenía un hijo, tragó saliva con fuerza. Háblame de él, dijo Ethan con voz tensa. Claire vaciló. Por favor. Algo en ella se suavizó. Volvió a mirar hacia la casa antes de suspirar y pasarse una mano por el pelo. Era un gran padre, dijo en voz baja. Adoraba a Oliver. Trabajó muy duro para darle una buena vida, incluso cuando no era fácil. No tenía mucho, pero nunca dejó que Oliver sintiera que le faltaba algo. Lo amaba, Ethan. Más que nada, se le formó un nudo en la garganta. Pensó en todos los años que había pasado persiguiendo el éxito, diciéndose a sí mismo que lo estaba haciendo por el futuro, por la versión de sí mismo que finalmente bajaría el ritmo y comenzaría a vivir. Ryan no había esperado al futuro. Había vivido en el presente. Y ahora, se había ido. Ethan tragó saliva con fuerza. Debería haber estado allí. Claire asintió, pero no había ningún triunfo en ello. Solo lo entiendo. Sí, dijo suavemente. Deberías haberlo hecho. Se hizo el silencio entre ellos. Ethan se pasó una mano por la cara y exhaló. ¿Y ahora dónde me deja eso? Claire lo observó durante un largo momento antes de responder. Eso depende, dijo ella. ¿Por qué estás aquí realmente, Ethan? Ethan la miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. Todavía no. Ethan se sentó en su auto, agarrando el volante, mirando la casa silenciosa frente a él. Claire había entrado hacía un rato, pero él no podía decidirse a irse. Su mente estaba demasiado ocupada, demasiado pesada con todo lo que ella le había dicho. Ryan tenía un hijo y nunca lo había sabido. El pasado lo agarraba con fuerza, los recuerdos lo acosaban como fantasmas que había pasado años tratando de olvidar.
Él y Ryan habían sido muy cercanos en el pasado. Más cercanos que nunca. El tipo de vínculo que solo surge al compartir todo, cumpleaños, ropa usada, bromas privadas que nadie más entendía. Pero en algún momento del camino, las cosas habían cambiado. El éxito lo había cambiado a él. Ethan exhaló y dejó que los recuerdos lo arrastraran. Hace 10 años, Ryan se apoyó en el capó de su viejo coche, con los brazos cruzados, mirando a Ethan con una expresión que hacía tiempo que había perdido la paciencia. ¿De verdad te vas? Ethan se pasó una mano por el pelo, con la maleta a sus pies. Lo dices con un tono muy dramático. Ryan se burló. Te estás alejando de tu esposa, Ethan. De mí. De todo lo que solía importarte. Ethan apretó la mandíbula. No me voy a alejar. Estoy construyendo algo. ¿No lo entiendes? Ryan sacudió la cabeza, su frustración hirviendo bajo la superficie. No, lo entiendo. ¿Crees que nada de esto es lo suficientemente bueno para ti? Siempre lo has pensado. Ethan se enfureció. Eso no es justo, ¿no? Ryan se acercó un paso más y bajó la voz. ¿Cuándo fue la última vez que apareciste para algo, Ethan? ¿Cumpleaños? ¿Vacaciones? ¿Cenas familiares? Siempre es la misma excusa. Estoy ocupado. Estoy trabajando. Bueno, ¿adivinen qué? Todos trabajamos. Todos tenemos cosas que nos importan. Pero, de alguna manera, seguimos apoyándonos unos a otros. Eres el único que no parece entenderlo. Ethan apretó los puños. Estoy tratando de construir algo más grande que esto, Ryan. El rostro de Ryan se ensombreció. ¿Más grande que nosotros? Ethan no respondió. Ryan soltó una risa amarga. Sí, eso es lo que pensé. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Ryan suspiró y se pasó una mano por la cara. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Persigue lo que creas que finalmente te hará feliz. Pero no esperes que nos quedemos sentados esperando a que decidas que somos importantes de nuevo. Ethan había sido demasiado terco, demasiado absorto en su propio orgullo como para escuchar la advertencia en la voz de su hermano. Así que se fue. Y nunca miró atrás. El recuerdo se desvaneció cuando Ethan dejó escapar un suspiro tembloroso y se pasó una mano por el cabello. Ryan tenía razón. Había pasado años persiguiendo un futuro que nunca había sido tan bueno como él pensaba. Y en el proceso, había quemado todos los puentes que importaban. Y ahora era demasiado tarde para arreglar las cosas. Demasiado tarde para decirle a Ryan que se arrepentía de todo. Demasiado tarde para pedir perdón. Se le hizo un nudo en la garganta cuando otro recuerdo afloró a su mente. Esta vez más reciente. 2 años atrás, su teléfono había vibrado sobre su escritorio, una llamada de un número que apenas reconocía, pero que aún conocía de memoria. Ryan. Ethan se quedó mirándolo y se le revolvió el estómago. Habían pasado años. ¿Qué podría tener que decir? Una parte de él había querido responder. Pero la otra parte, la parte que todavía se aferraba a viejas heridas, viejos rencores, le dijo que dejara pasar el contestador automático. Y así lo hizo. Y nunca más volvió a llamar. Unas semanas después, Ryan murió. El arrepentimiento lo quemó como ácido. Había estado muy cerca de atender esa llamada. Estaba tan cerca de deshacer años de silencio. Y ahora, nunca tendría la oportunidad. Ethan dejó escapar un suspiro áspero y golpeó el volante con el puño. La culpa lo enroscaba como un tornillo de banco. Había abandonado a su hermano. Había abandonado a Claire. Y ahora, ¿se suponía que debía creer que tenía derecho a estar en la vida de Oliver? No tenía derecho. Pero Dios, quería estar allí. Pensó en el rostro de Oliver, en la forma en que se había reído con Claire en el centro comercial, en la forma en que la había mirado con absoluta confianza. Tenía una buena vida, una vida estable. Ethan había pasado mucho tiempo huyendo del pasado. Pero este muchacho, su sobrino, era parte de todo. Una parte de Ryan. Y si Ethan se alejaba ahora,
no solo se estaba defraudando a sí mismo. Le estaba fallando. Un golpe en la ventanilla de su coche lo devolvió a la realidad. Se giró y vio a Claire parada afuera, con los brazos cruzados. De mala gana, bajó la ventanilla. «Lleva sentado aquí casi una hora», dijo. «¿Estás pensando en acampar en mi entrada?» Ethan respiró con fuerza. Estaba pensando. Claire lo observó durante un largo momento y luego suspiró. «¿Quiero siquiera saberlo?» Ethan dudó. «No tengo derecho a estar en su vida». La expresión de Claire no cambió. «No, no lo tienes». La franqueza de su comentario le dolió, pero asintió. «Pero quiero serlo». Claire se apoyó contra el auto y cruzó los brazos con más fuerza. «Así no es como funciona esto, Ethan. No puedes decidir que quieres estar aquí ahora y esperar que todo se acomode. Oliver no te necesita». Ethan tragó saliva. «Quizá no. Pero quizá lo necesito». En el rostro de Claire apareció un destello de comprensión, pero con la misma rapidez lo disimuló. Exhaló y sacudió la cabeza. «Mira, entiendo que estés atravesando una especie de crisis existencial en este momento, pero Oliver no es parte de ella. No es una pieza rota de tu pasado que puedas arreglar». Ethan asintió lentamente. «Lo sé». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Claire suspiró. «Mira, no voy a fingir que confío en ti. Tienes la costumbre de irte cuando las cosas se ponen difíciles, Ethan. Y no voy a dejar que le hagas eso a Oliver». Ethan asintió de nuevo, aceptando el peso de sus palabras. Pero Claire añadió más suavemente, «Si te tomas esto en serio, realmente en serio, puedes empezar de a poco. Simplemente quédate cerca. Sin expectativas. Sin promesas que no puedas cumplir». Ethan la miró a los ojos. «Puedo hacerlo». Claire lo observó durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si le creía o no. Entonces, finalmente, dio un paso atrás. «Ya veremos». Se volvió hacia la casa y se detuvo en la puerta. «Él no sabe nada de ti. No como su tío. No voy a soltarle eso a menos que sepa que no es solo otra cosa de la que te alejarás». Ethan tragó saliva. «Entendió». Claire asintió una vez y luego desapareció dentro. Ethan se quedó sentado allí un momento más, mirando la puerta cerrada. No era gran cosa, pero era un comienzo. Ethan no esperaba que fuera fácil. Claire había dejado en claro que no se trataba de él. Si iba a estar en la vida de Oliver, tenía que ser por él, no para aliviar su propia culpa. Y así, por primera vez en su vida, Ethan Graves, el hombre que construyó un imperio tomando el control de cada situación, se encontró en un territorio desconocido. Tenía que esperar. Tenía que ganarse su lugar. Las primeras veces que se presentó en la escuela, Claire apenas lo reconoció. Mantuvo la distancia y lo observó con ojos cuidadosos y escépticos mientras se mantenía de pie junto al cartel, cerca de la zona de recogida. Nunca presionó, nunca intentó entrar a la fuerza en la vida de Oliver demasiado rápido. En cambio, observó, Oliver era inteligente, lleno de energía. Hablaba con las manos, se reía con facilidad y tenía el tipo de confianza que Ethan hubiera deseado tener a esa edad. Tenía muchos amigos y parecía feliz. En cierto modo, era un alivio. Ethan había llegado esperando encontrar un vacío que llenar, pero a Oliver no le faltaba nada. Y tal vez esa fue la parte más difícil, darse cuenta de que su sobrino había estado bien sin él. Aún así, Ethan no se fue. Siguió apareciendo. Comenzó con un saludo casual cuando Oliver pasó corriendo junto a él. Un gesto de reconocimiento. Entonces, un día, cuando la maestra de Oliver anunció la feria de negocios de la escuela, Ethan vio una oportunidad. «Puedo ayudarlo», le dijo Ethan a Claire mientras estaban en el pasillo después de la escuela. Claire entrecerró los ojos. «¿Ayudarlo con qué?» «Con el proyecto». Se cruzó de brazos. «¿Y qué sabes exactamente de proyectos escolares?» Ethan sonrió. «Creo que sé una cosa o dos sobre negocios». Claire puso los ojos en blanco. «Es un proyecto de niños, Ethan. No una adquisición corporativa».
Ethan se encogió de hombros. No significa que no pueda darle algunos consejos. Dudó un momento y miró a Oliver, que estaba hablando con entusiasmo con sus amigos sobre la feria. Finalmente, suspiró. Está bien, pero si empiezas a intentar convertir esto en un seminario de estrategia corporativa, te echaré. Ethan sonrió. Anotado. Esa noche, Ethan se sentó frente a Oliver en la mesa de la cocina, repasando sus ideas para la feria. ¿Cuál es el plan?, preguntó Ethan, mirando los bocetos que Oliver había dibujado. Oliver sonrió radiante. Quiero hacer marcapáginas de superhéroes. Para niños a los que les encanta leer. Pero tendrán mensajes secretos que solo podrás ver con una luz especial. Ethan levantó una ceja. Eso es. En realidad, muy genial. La sonrisa de Oliver se amplió. Sí. Mamá dijo lo mismo. Ethan sonrió y luego se inclinó. Bien, hablemos de negocios. ¿Cómo vas a venderlos? Oliver frunció el ceño. No sé. Solo quería ponerlos sobre la mesa y esperar que la gente los compre. Ethan se rió entre dientes. Esa es una estrategia, pero si realmente quieres vender, necesitas marketing. Oliver inclinó la cabeza. ¿Marketing? Ethan asintió. Tienes que vender la idea, no solo el producto. Podrías hacer un cartel, tal vez incluso una pequeña historia sobre los marcapáginas. Por ejemplo, solo los lectores más valientes pueden descifrar el mensaje oculto. Algo así. Los ojos de Oliver se iluminaron. ¡Qué genial! Podemos hacer carteles. Y tal vez un código secreto para la gente que compre uno. Ethan se reclinó y observó cómo Oliver escribía con entusiasmo en su cuaderno. Sintió que algo se agitaba en su pecho, algo desconocido. Orgullo. No era el tipo de éxito al que estaba acostumbrado, el que se obtenía al cerrar acuerdos y batir récords. Esto era diferente. Esto era real. La feria de negocios llegó más rápido de lo esperado. Ethan se encontró de pie a un costado, con las manos en los bolsillos, mientras observaba a Oliver montar su stand con una energía que le recordaba mucho a Ryan Whitehead. No se había dado cuenta de lo mucho que se había perdido. Pero ahora estaba allí y eso tenía que contar para algo. A medida que avanzaba la feria, Ethan no pudo evitar sonreír mientras Oliver ofrecía con confianza sus marcapáginas a padres y estudiantes por igual. Ethan no fue el único que se impresionó. Claire, que estaba de pie cerca, se cruzó de brazos y lo miró de reojo. Tengo que admitirlo, dijo. En realidad no eres la peor en esto, sonrió Ethan. Un gran elogio. Ella puso los ojos en blanco, pero no discutió. Ese fin de semana, Ethan se presentó al partido de fútbol de Oliver. Claire no dijo nada cuando él mencionó que estaría allí. Ella simplemente asintió, como si lo estuviera poniendo a prueba en silencio, esperando ver si realmente cumpliría su promesa. Y así lo hizo. Se sentó en las gradas y observó cómo Oliver corría por el campo. Su camiseta le quedaba un poco grande y los cordones de sus zapatos apenas se atarían. Vamos, amigo, murmuró Ethan en voz baja mientras Oliver se dirigía hacia la portería. Y entonces, un tiro perfecto. El balón voló por el aire, pasó al lado del portero y entró directo a la red. La multitud estalló. Oliver se dio la vuelta, buscando en las gradas, y por una fracción de segundo, Ethan vio ese pequeño destello de sorpresa cuando se dio cuenta de que Ethan todavía estaba allí. Entonces Oliver sonrió y levantó las manos en señal de victoria. Ethan aplaudió, sintiendo algo cálido asentarse en su pecho. Claire, que estaba a unos cuantos metros de distancia, lo miró con expresión indescifrable, pero no le dijo que se fuera. Y eso, pensó, era un avance. Pasaron las semanas y Ethan siguió apareciendo. Ayudó a Oliver con los proyectos escolares, se sentó a ver los partidos de fútbol e incluso pasó por la librería una vez cuando Claire mencionó que Oliver estaba empezando a interesarse por las novelas de aventuras. Nunca lo presionó. Nunca intenté ser más de lo que Claire le permitía, pero poco a poco algo cambió. Una noche, después de que Ethan acompañara a Oliver a su casa desde el parque, Claire se quedó en la puerta. «Has sido constante». Ella admitió. Ethan levantó una ceja.
¿Eso fue un cumplido? Claire sonrió. No te adelantes. Pero algo había cambiado. Ella estaba empezando a creerle. Empezaba a ver que tal vez, solo tal vez, él no era el mismo hombre que la había abandonado hacía tantos años. Ethan no estaba seguro de si merecía una segunda oportunidad. Pero estaba dispuesto a ganárselo. Ethan había empezado a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, como si perteneciera a ese lugar. Al principio, fue sutil. La forma en que Oliver ya no dudaba antes de correr hacia él cuando llegó al campo de fútbol. La forma en que Claire había dejado de mirarlo como una bomba de relojería, como si estuviera esperando a que desapareciera. No era aceptación, no del todo. Pero estuvo cerca. Y entonces llegó el momento. Era una tarde tranquila de sábado. Ethan había ido a buscar a Oliver a la práctica de fútbol a pedido de Claire, algo que ella no le habría confiado hacía unas semanas. El viaje en auto a casa había estado repleto de divagaciones emocionadas de Oliver sobre su juego, sobre cómo estaba mejorando en los pases, sobre el nuevo libro que estaba leyendo. Ethan se encontró sonriendo, asintiendo con la cabeza, disfrutando del ritmo simple de la conversación. Cuando entraron en la entrada, Oliver se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no salió de inmediato. En cambio, se volvió hacia Ethan, con el ceño fruncido y los dedos jugueteando con un hilo suelto de su jersey. ¿Puedo preguntarte algo? A Ethan se le hizo un nudo en el estómago. Tenía la sensación de que ya sabía a dónde iba a parar. Por supuesto, dijo, manteniendo la voz serena. Oliver vaciló. Luego, con cuidado, preguntó, ¿eres mi tío? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Ethan tragó saliva con fuerza y apretó con fuerza el volante antes de obligarse a soltarlo. ¿Qué te hace preguntar eso?, preguntó, aunque su voz no era tan firme como hubiera querido. Oliver se encogió de hombros, su expresión seria de una manera que lo hacía parecer mayor de sus 10 años. Escuché a mamá hablando con la abuela sobre ti. Dijo que es complicado. Ethan exhaló y se pasó una mano por la cara. Debería haber sabido que este momento llegaría tarde o temprano. Solo esperaba que Claire fuera la que se encargara de ello. Se volvió hacia Oliver y lo miró a los ojos. Sí, dijo finalmente. Lo soy. Oliver parpadeó. Entonces, eso significa que mi papá era tu hermano. Ethan asintió con la garganta apretada. Oliver se quedó callado por un largo momento, con la mirada fija en sus manos. Luego, cuando finalmente habló, no fue la pregunta que Ethan esperaba. Mi papá te amaba. Ethan se quedó sin aliento. Era una pregunta muy sencilla, pero, de algún modo, era la más difícil que le habían hecho nunca. Sintió un escozor detrás de los ojos y un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo alejando los recuerdos de Ryan, enterrando el arrepentimiento tan profundamente que casi parecía que no estaba allí. Pero estaba. Se aclaró la garganta y se obligó a hablar. Más que nada, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Y nunca pude decirle que también lo amaba. Oliver no dijo nada al principio. Luego, después de un momento, asintió. Está bien, dijo. Eso fue todo. Sin ira, sin acusaciones, solo aceptación silenciosa. Ethan no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la soltó de golpe. Oliver abrió la puerta del coche y salió corriendo hacia la casa como si fuera un día normal. Como si todo siguiera siendo normal. Pero Ethan no estaba seguro de volver a ser el mismo. Claire los estaba esperando en el porche. Debió haber visto algo en el rostro de Ethan porque su expresión se suavizó y dejó de cruzar los brazos. Él lo sabe, dijo Ethan con voz ronca. Claire suspiró y miró hacia la casa en la que Oliver había desaparecido. Pensé que era solo cuestión de tiempo. No se enojó. Ethan admitió, todavía tratando de procesarlo. Claire sonrió levemente. Es un niño. No le importa el pasado como a nosotros. Solo quiere saber que lo aman. Ethan la miró de verdad y por primera vez en años, vio algo diferente en sus ojos. No había ira ni resentimiento. Solo lo entiendo. Ella dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Pasé tanto tiempo enojada contigo.
Me dije a mí mismo que no merecías estar en su vida. Que no querrías estar en su vida. Ethan tragó saliva. ¿Y ahora? Claire dudó. Luego, finalmente, dijo, creo que sí. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar su valía, ganarse un lugar en la vida de Oliver. Pero oír a Claire decirlo de verdad, hizo que algo dentro de él se aflojara, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba tan tenso. Nunca podrás compensar el pasado. Claire continuó, nunca podrás cambiar lo que pasó con Ryan. Ethan asintió. Lo sé, pero ahora puedes estar aquí. Dijo suavemente. Y tal vez. Eso es suficiente. Ethan dejó que las palabras se asimilaran, dejó que su peso se asentara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no perseguía algo que nunca podría alcanzar. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ethan no estaba seguro de cuándo sucedió, cuando dejó de sentirse como un extraño que miraba desde afuera y comenzó a sentirse como si perteneciera a ese lugar. Tal vez fuera la forma en que Oliver había empezado a reservarle un asiento en los partidos de fútbol, como si esperara que estuviera allí. O la forma en que Claire ya no se ponía rígida cuando llamaba a su puerta. O tal vez era algo más tranquilo, algo que no tenía nada que ver con grandes gestos y todo que ver con simplemente presentarse. Por primera vez en su vida, Ethan comprendió que ser familia no significaba compensar el pasado, sino estar presente en los momentos importantes. Y así, hizo lo que nunca había hecho antes. Se quedó. Las semanas se convirtieron en meses y la presencia de Ethan en la vida de Oliver dejó de ser una novedad para convertirse en una constante. Lo ayudó con los deberes, le enseñó a hacer el nudo de la corbata para un evento escolar e incluso le mostró cómo negociar un mejor trato al intercambiar cartas de Pokémon. Claire, fiel a su palabra, lo dejó entrar lentamente. Los muros que había construido a su alrededor no se derrumbaron de la noche a la mañana, sino que se agrietaron poco a poco. Una noche, después de cenar en su casa, una nueva tradición a la que Ethan todavía se estaba acostumbrando, la sorprendió observándolo. ¿Qué? Preguntó él, levantando una ceja. Ella negó con la cabeza, sonriendo levemente. Eres diferente. Ethan sonrió. Eso espero. Claire puso los ojos en blanco, pero no discutió. No, me refiero a que te sientes diferente. Menos como el tipo que solía irse y más como alguien que quiere quedarse. Ethan dejó que las palabras se asentaran. Eso es porque quiero quedarme. Él admitió. Para Oliver. Para ti. Claire no dijo nada de inmediato. Pero cuando ella sonrió, no lo hizo con reserva, sino con sinceridad. Y por primera vez en años, Ethan sintió que tal vez, solo tal vez, finalmente había hecho algo bien. Una tarde, Ethan se paró frente a un edificio elegante y moderno, con las palabras Ryan Graves Youth Foundation estampadas en el cartel de la entrada. Había pasado meses trabajando en esto, invirtiendo sus recursos en algo que no era solo otro emprendimiento comercial, sino una forma de honrar al hermano al que le había fallado. La fundación se centraba en la tutoría, las becas y las oportunidades para los niños que, como Oliver, habían perdido a un padre y necesitaban apoyo. Claire estaba de pie junto a él, con los dedos trazando suavemente las letras grabadas en el cartel. Le habría encantado esto. Murmuró. Ethan tragó saliva para quitarse el nudo que tenía en la garganta. Eso espero. Claire se volvió hacia él, su mirada más suave de lo que había sido en años. Sabes, durante mucho tiempo pensé que nunca volverías. Que incluso si lo hacías, no significaría nada. Ethan la miró a los ojos. ¿Y ahora? Claire sonrió. Ahora creo que Ryan estaría orgulloso de ti. Las palabras le impactaron más de lo que esperaba. Había pasado mucho tiempo preguntándose si había perdido la oportunidad de hacer las cosas bien. Tal vez nunca pudiera hacerlo. Pero al menos ahora lo estaba intentando. Esa tarde, Ethan, Claire y Oliver se sentaron en un banco con vista al agua. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, el aire era fresco pero agradable. Oliver se inclinó hacia adelante, moviendo las piernas ligeramente. Entonces, tío Ethan, dijo, probando las palabras como si todavía se estuviera acostumbrando a ellas.
¿Crees que papá me hubiera dejado comer helado antes de la cena? Ethan se rió entre dientes. Definitivamente no. Pero él te habría dejado convencerme de que te trajera algo a escondidas. Oliver sonrió. Entonces, ¿eso significa que podemos? Claire suspiró. Ambos son una mala influencia el uno para el otro. Ethan sonrió. Lo dices como si fuera algo malo. Oliver se rió, apoyándose en el costado de Ethan. Ethan lo rodeó con un brazo y lo abrazó fuerte, con el corazón lleno como nunca antes. Por primera vez, no perseguía algo distante, algo que nunca podría alcanzar. Estaba allí, por primera vez, eso fue suficiente. Ethan nunca se había considerado alguien capaz de adaptarse a la rutina. Su vida siempre había girado en torno a la persecución, a cerrar tratos, a expandir su imperio, a demostrarse a sí mismo y a los demás que estaba destinado a más. Pero ahora, su rutina no consistía en reuniones de directorio y vuelos nocturnos. Fue recoger a Oliver de la escuela, sentarse en las gradas durante los partidos de fútbol, ayudarlo con los deberes en la mesa de la cocina de Claire. Y descubrió que le gustaba. Tal vez incluso lo necesitaba. Claire había empezado a invitarlo a su casa con más frecuencia. Al principio, eran pequeñas cosas, quedarse a cenar después de la práctica de fútbol o entrar a tomar un café cuando él dejaba a Oliver en casa. Pero ahora había noches en las que parecía normal. Cuando los tres se sentaron a la mesa, riéndose, discutiendo sobre quién se quedaba con el último trozo de pizza, hablando de todo y de nada. Era algo que Ethan nunca se había permitido imaginar y algo que no estaba dispuesto a perder. Un viernes por la noche, Ethan se presentó en la casa de Claire sin avisar. Ella abrió la puerta y levantó una ceja. ¿A qué debo el honor? Ethan sonrió con sorna, sosteniendo en alto una bolsa de la pizzería favorita de Oliver. Pensé que te sorprendería. Claire se cruzó de brazos, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. ¿De verdad crees que puedes sobornar para entrar con comida? Ethan se encogió de hombros. Hasta ahora ha funcionado. Suspiró y se hizo a un lado. Bien. Pero solo porque estoy demasiado cansado para discutir. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, Oliver charlaba con entusiasmo sobre su próximo viaje escolar. Ethan se encontró mirando a Claire. Se veía diferente. No físicamente, seguía siendo la misma Claire que él había conocido siempre. La misma mente aguda. La misma fuerza inquebrantable. Pero ahora había algo más. Algo más suave. Algo abierto. Ella lo sorprendió mirándola e inclinó la cabeza. ¿Qué? Ethan dudó y luego negó con la cabeza. Nada. Pero no era nada. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que había salido mal entre ellos. No estaba pensando en las decisiones que los habían separado. Estaba pensando en lo que vendría después y se dio cuenta de que quería más. Más tarde esa noche, después de que Oliver se fuera a dormir, Ethan se quedó en la puerta. Claire se apoyó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. Estás perdiendo el tiempo. Ethan exhaló. Tal vez. Ella lo estudió por un momento antes de sacudir la cabeza con una pequeña risa. ¿Qué pasa? Ethan dudó y luego la miró a los ojos. Me gusta esto. Claire frunció el ceño. ¿Te gusta qué? Esto, dijo haciendo un gesto alrededor. Estar aquí. Ser parte de esto. Algo brilló en la expresión de Claire. Algo cauteloso pero no despectivo. Eres parte de esto, dijo con cuidado. Ethan respiró lentamente. Quiero ser más. Claire parpadeó y apretó más el borde del mostrador. Ethan. No digo que espere nada. Dijo rápidamente. Sé que cometí un error. Sé que tengo que demostrar mi valía, no solo a ti, sino también a Oliver. Pero aquí estoy, Claire. Y me quedaré. Bajó la mirada durante un largo momento y exhaló. No sé si podré volver a hacer esto. Admitió. Ethan asintió. Lo entiendo. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces, finalmente, Claire soltó una risa tranquila, casi cansada. Sabes, solía soñar que decías esas palabras. Que elegías esta vida.
A Ethan se le encogió el corazón. ¿Y ahora? Claire lo miró con algo indescifrable en los ojos. Ahora, simplemente no quiero volver a salir lastimada. Ethan tragó saliva con fuerza. No me iré esta vez. Claire sostuvo su mirada por un largo momento. Entonces asintió, solo una vez. No era una promesa, pero era un comienzo. Ethan nunca imaginó que su vida lo llevaría hasta allí, a cenas los viernes por la noche, partidos de fútbol, proyectos escolares y conversaciones tranquilas en el porche de Claire. Había pasado tantos años corriendo, persiguiendo el éxito, creyendo que el amor y la familia eran cosas que lo esperarían. Pero ahora, sabía la verdad. La familia no era algo que perseguías, era algo por lo que te hacías presente. Y él finalmente estaba apareciendo. Mientras estaba sentado junto a Oliver en el porche trasero, observando al niño señalar con entusiasmo las constelaciones en el cielo del atardecer, Claire salió y le entregó a Ethan una taza de café. Al principio no dijo nada, solo se quedó de pie a su lado, mirando el mismo cielo. Luego, finalmente, habló. ¿De verdad te quedarás, no? Ethan la miró y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, me quedaré. Claire asintió, como si hubiera sabido la respuesta desde el principio. Oliver bostezó y se apoyó contra el costado de Ethan, con una confianza tan espontánea como tácita. Ethan lo rodeó con un brazo, abrazándolo fuerte, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el aire del verano. Por primera vez en su vida, no estaba buscando algo más. Porque esta vida real, desordenada e imperfecta, era exactamente el lugar al que pertenecía. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ethan? Hablemos de ello en los comentarios a continuación. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.